Había estado trabajando duro en esta empresa tecnológica durante años, gestionando todo, desde configuraciones de servidores hasta reparaciones de emergencia. No era solo un técnico, dirigía la infraestructura del edificio, la red, la energía y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, las cosas que la empresa alquilaba pero no poseía. Y entonces llegó Gerardo. El chico, que apenas tenía 25 años, entra pavoneándose como si fuera el dueño del lugar. Gerardo, el director de innovación, si se puede creer, obtuvo ese título de alguna manera debido a su apellido. Su padre, Tomás, fue quien pagó por todo el maldito edificio. Así que a Gerardo le dieron todo en bandeja, excepto, aparentemente, cualquier pista sobre cómo funcionaba esta empresa. Estaba en el medio de un proyecto crítico para uno de nuestros clientes más importantes cuando chasqueó los dedos frente a mí, interrumpiendo mi flujo de trabajo. «Arregla los problemas del servidor ahora», exigió, con su voz destilando esa arrogancia de superioridad, como si yo fuera un empleado de soporte técnico. Miré hacia arriba. Ya tengo demasiadas responsabilidades. No puedo simplemente arreglar esto en un segundo, Gerardo. Es un problema de la conexión inalámbrica. Necesitas enviar un ticket de soporte formal, dije, tratando de mantener la compostura. Pero él no quería escucharlo. Se acercó más, burlándose de mí. Incompetente, siseó lo suficientemente fuerte como para que toda la oficina lo escuchara. Luego, sin previo aviso, gritó, «Estás despedido». Con efecto inmediato. Fuera de mi piso. Me quedé helado. Mi cerebro no podía procesar lo que mis oídos escuchaban. Me despidió a mí, el hombre que construyó la red sobre la que funciona toda esta empresa. No tenía ni idea de lo que yo hacía realmente, pensaba que yo solo presionaba botones. Pero yo era quien había pasado años construyendo el sistema de fibra óptica, configurando generadores de respaldo y asegurándome de que toda la operación no colapsara. Me levanté, tratando de no dejar que la oleada de rabia me tragara por completo. Con calma, agarré mis cosas y salí. El silencio que me siguió mientras pasaba por las filas de colegas atónitos fue ensordecedor. Al entrar en el ascensor, supe algo que Gerardo no sabía. Para cuando terminara este día, su brillante y pequeño imperio ya estaba empezando a desmoronarse. Necesitaba un trago, el tipo de trago que viene sin preguntas ni charlas triviales. Así que fui a mi lugar habitual calle abajo, el bar de mala muerte que apenas se nota a menos que sepas exactamente dónde mirar. Olía a cerveza rancia y whisky barato. Era el tipo de lugar que se sentía como si perteneciera a una época diferente, una más sencilla. Pedí lo de siempre, solo una cerveza, nada elegante. Mientras esperaba, mi teléfono vibró y vi el nombre de Pedro iluminarse en la pantalla. Pedro trabajaba al lado y nos conocíamos desde hacía años. Había estado con la empresa más tiempo que yo, pero siempre nos habíamos mantenido en contacto. Mateo, decía el mensaje, esto es un caos aquí. Los servidores están caídos y el equipo de Gerardo está entrando en pánico. Están tratando de salvar la presentación de la ronda de inversión seria de mañana, pero es un desastre. Están buscando un milagro. Tomé un largo trago de mi cerveza, mientras se me escapaba una risa amarga. Un milagro. Necesitaban más que eso. Me necesitaban a mí, y yo no tenía ninguna prisa por salvarlos. De vuelta en la oficina, el equipo de Gerardo probablemente estaba sudando la gota gorda, luchando por descubrir cómo hacer que su próxima gran presentación funcionara cuando toda su infraestructura se estaba desmoronando. No entendían que la red, los respaldos, los generadores y la refrigeración, todo dependía de mí. Yo era quien lo había construido. Yo era quien tenía las llaves de todo. Me reí de nuevo, amargo y silencioso. Que suden. No tenían idea de con qué estaban lidiando. Fuera de la ventana del bar, las luces de la calle parpadeaban al anochecer. Casi podía escuchar el pánico dentro de la oficina, los servidores colapsando, la conexión inalámbrica parpadeando intermitentemente y los mensajes desesperados del equipo de Gerardo a la administración del edificio rogando que alguien ayudara. Pero nadie podía arreglarlo, no sin mí. Me bebí el resto de mi cerveza de un trago, sintiendo el frío quemante bajar por mi garganta. No les debía nada. Ya no. El teléfono vibró de nuevo. Era Pedro dándole seguimiento.
Amigo, se está poniendo peor. Gerardo no lo entiende. Le está gritando a todo el mundo como si fuera su culpa. Tienen inversores que vienen mañana y todo su sistema está caído. Escribí de vuelta rápidamente, con un dedo en la pantalla, buena suerte con eso. Me quedé sentado allí un rato más, viendo cómo el mundo exterior seguía adelante sin mí. No tenía prisa por arreglar su desastre. Si Gerardo quería jugar a ser el jefe, podía lidiar con las consecuencias, y yo vería cómo se desarrollaba todo desde la barrera. Cuando finalmente me levanté para irme, salí al aire fresco de la noche, sabiendo que lo peor estaba por venir. Gerardo y su equipo no tenían idea de lo que habían desatado. ¿Y la peor parte? Ni siquiera estaba cerca de terminar todavía. A la mañana siguiente, estaba en el edificio antes de que Gerardo o su equipo pudieran siquiera poner un pie adentro. Estaba tranquilo, casi inquietante, mientras me dirigía por el pasillo. Tenía una reunión con Marcos, el administrador del edificio. Habíamos trabajado juntos durante años, y hoy necesitaba algo más que las cortesías habituales. Llamé a la puerta de su oficina y él me indicó que pasara. El hombre siempre estaba tranquilo, siempre en control, incluso cuando el resto del edificio se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. Buenos días, Mateo, dijo él, ya recostado en su silla, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. ¿Cómo va todo? Me encogí de hombros, mirando por la ventana hacia la ciudad abajo. Está a punto de ponerse mucho peor por aquí. El piso 37 es una zona de desastre. El equipo de Gerardo no podría encontrar la salida de una bolsa de papel, y ni siquiera están cerca de arreglarlo. Marcos soltó un largo suspiro. Sí, me lo imaginaba. Escuché que todo el piso está en llamas esta mañana. Ya están llamando a la administración del edificio, pero hay un límite para lo que podemos hacer sin los sistemas adecuados. Dejé que eso se asentara por un segundo, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Sí, conozco el sentimiento. Gerardo no tiene idea de lo que está pasando, y eso ya no es mi problema. Él levantó una ceja. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte en todo eso? Se supone que el padre de Gerardo vendrá hoy para firmar ese nuevo contrato de arrendamiento por 10 años. Al mencionar a Tomás, el padre de Gerardo, me acerqué un poco. El contrato de arrendamiento era un trato enorme, uno que yo había negociado personalmente, uno que podría habernos asegurado durante años. Pero ahora, con el berrinche de Gerardo de ayer, todo estaba en el aire. Sí, bueno, dije, dejando que las palabras salieran de mi boca como si no me molestara. Ese trato está a punto de costarles más de lo que pueden pagar. Marcos me miró, un poco sorprendido. ¿Estás seguro? Tomás ha sido un socio sólido durante años. Estoy seguro. Mi voz era baja pero firme. Había terminado con eso, y también con el contrato de arrendamiento. Antes de que Marcos pudiera responder, divisé a Gerardo y a su equipo en el vestíbulo a través del cristal. Gerardo, por supuesto, llevaba su característico chaleco de vellón excesivamente caro, como si pensara que eso lo hacía parecer importante. Estaba caminando de un lado a otro, rojo de ira, gritando órdenes a cualquiera que se acercara. Podía escuchar su voz a través de las paredes, aguda y exigente. Necesitamos que arreglen la conexión inalámbrica ahora. Involucren a la administración del edificio. Esto es urgente. Marcos y yo intercambiamos una mirada. Gerardo estaba luchando desesperadamente, actuando como si tuviera el control, pero yo sabía la verdad. No entendía ni una maldita cosa sobre lo que mantenía este edificio en funcionamiento. Todo era un castillo de naipes, y yo estaba viendo cómo se derrumbaba. Me levanté, girándome hacia el pasillo. Ya es demasiado tarde para él, dije en voz baja. Voy a asegurarme de que lo sepa. Salí, y mientras caminaba hacia la sala de control del edificio, sentí una chispa de satisfacción. El equipo de Gerardo ya estaba sintiendo la presión. No podían arreglarlo sin mí, y estaba a punto de asegurarme de que no tuvieran más remedio que venir arrastrándose de vuelta. Regresé a mi pequeña oficina, escondida en el área mecánica del edificio. No era nada impresionante, solo una habitación gris sin ventanas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía, pero era mía, y era donde residía el control real. La oficina estaba fría,
lo suficiente como para que mi aliento formara vaho por un segundo, pero no me importaba. Lo prefería así. El zumbido de las máquinas a mi alrededor se sentía como mi hogar, como el latido de un pulso que yo podía controlar. Me senté a mi escritorio, encendí la computadora y abrí el sistema de gestión del edificio. Lo primero que hice fue revocar el acceso de ascensor para personas muy importantes del equipo de Gerardo. No iban a llegar a sus preciosos servidores sin un inconveniente serio. Y luego, porque me sentía generoso, también les quité los privilegios del ascensor de carga. Tenían un cargamento entrante, nuevos servidores, hardware nuevo, que iban a necesitar para salvar sus traseros. No pude evitar sonreír mientras los imaginaba subiendo esas pesadas cajas por 30 pisos de escaleras. Los servidores estarían bien por ahora, pero pronto el sudor iba a empezar a correr. Luego, dirigí mi atención al sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Sabía exactamente dónde estaba la sala de datos, el piso 37, el corazón de su operación. Esos servidores ya estaban funcionando a alta temperatura, y el sistema de refrigeración no iba a durar. Puse la refrigeración en la prioridad más baja. Para esta tarde, la temperatura comenzaría a subir, y para cuando alcanzara un nivel crítico, el equipo de Gerardo estaría atrapado en un sauna, luchando por arreglar lo que no entendían. Me recosté en mi silla y solté un suspiro lento. No había prisa. Era casi demasiado fácil ver cómo el sistema los encerraba lentamente en su propia pesadilla. El edificio fue diseñado para funcionar como un reloj, mi reloj. Y ahora el equipo de Gerardo estaba atrapado sin las llaves del castillo. Abrí las cámaras en el vestíbulo principal para ver si Gerardo y su equipo finalmente se habían puesto a trabajar. Estaban en modo de pánico total, corriendo de un lado a otro y gritándose unos a otros. Podía escuchar sus voces incluso a través de la transmisión de vídeo sin sonido. Gerardo estaba gritando órdenes, con su voz impregnada de pánico. ¿Por qué no ha vuelto la conexión inalámbrica todavía?, gritó. Esto es un desastre. Me eché hacia atrás en mi silla y me reí entre dientes. Era como ver un mal programa de telerrealidad donde el tipo despistado queda expuesto por lo que realmente es. Gerardo no tenía ni idea de cuánto le acababa de quitar. ¿En la mejor parte? Ni siquiera sabía que se acercaba todavía. Observé cómo su equipo intentaba salvar algo, cualquier cosa, para mantener las cosas funcionando. Ajusté las cámaras, escaneando los sistemas del edificio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo tenía. Por ahora, todavía estaban buscando a ciegas en la oscuridad. Podía sentir el calor acumulándose dentro de la sala de datos del piso 37. Pronto se darían cuenta de lo que estaba pasando, pero para entonces sería demasiado tarde. Miré mi reloj, era casi la hora del almuerzo. Para entonces, el equipo de Gerardo habría comenzado a sentir el calor, tanto literal como figuradamente. Estarían a mitad de una pesadilla creada por ellos mismos, y yo no estaba moviendo ni un dedo para ayudarlos. Me incliné hacia adelante, observando los flujos de datos en tiempo real. La temperatura en la sala de servidores del piso 37 ya estaba subiendo. Estaba subiendo lentamente, pero subía de todos modos. El equipo de Gerardo comenzaría a sudar en su pequeño centro tecnológico antes de que se dieran cuenta de que la refrigeración se estaba agotando gradualmente. Y para cuando descubrieran lo que había sucedido, no serían capaces de arreglarlo, no sin mí. Lo sabía. Estaban acabados. Y lo peor de todo era que aún no se habían dado cuenta de lo profundo que ya estaban metidos. Los sistemas de los que dependían eran míos para controlar, y en este momento, no tenían suerte. Sonreí de nuevo, recostándome en mi silla. Mañana, Gerardo y su equipo me estarían rogando por ayuda. Pero para entonces, ya estaría mucho más allá del punto de no retorno. Eran poco antes de las 4 de la tarde cuando sonó mi teléfono. No reconocí el número al principio, pero luego vi el nombre, Brenda, la jefa del departamento legal del edificio. Genial, respondí, recostándome en mi silla y mirando la pantalla. Mateo, dijo ella, con la voz tensa. Necesito saber qué demonios está pasando. El equipo de Gerardo está en un colapso total. No pueden recuperar sus sistemas y las cosas se ven mal. Ni siquiera me inmuté. Solo estoy haciendo mi trabajo, Brenda, dije, tranquilo,
como si no estuviera sentado allí con el dedo en el botón, viendo cómo todo de lo que dependían se desmoronaba lentamente. Los servicios del edificio deben estar alineados con el contrato actual. Y ahora mismo, eso significa que me estoy asegurando de que Gerardo y su equipo no reciban ningún trato especial. Casi pude escucharla frotándose las sienes. Mateo, esto está escalando rápidamente. No podemos permitirnos una demanda, especialmente con los inversores respirándonos en la nuca. Necesitas dar un paso atrás. Podía escuchar el estrés en su voz, pero no iba a ceder. No ahora. Ya es demasiado tarde, Brenda. El dueño del edificio sabe lo que está pasando. Le he informado que tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. No voy a detenerme ahora. Hubo una larga pausa al otro lado, y pude notar que estaba luchando con sus siguientes palabras. ¿Estás seguro de esto? Absolutamente, dije, interrumpiéndola. He tomado mi decisión. Terminé la llamada antes de que pudiera decir nada más. No iba a hacerme cambiar de opinión. Me recosté, con mis ojos recorriendo la transmisión de seguridad mientras escuchaba el ruido fuera de mi oficina, el sonido del equipo de Gerardo volviéndose cada vez más frenético. Sus voces resonaban por el pasillo, ahora más agudas. «¿Los servidores están muertos?», gritó alguien. «Ni siquiera podemos iniciar sesión». Casi podía verlos en mi cabeza, sudando, luchando, tratando de hacer que algo funcionara cuando el sistema del que dependían se desmoronaba más rápido de lo que podían arreglarlo. La temperatura en la sala de datos del piso 37 estaba subiendo, y pronto sus relucientes servidores nuevos comenzarían a apagarse por el calor. No tenía ni idea de cómo volver a poner algo en línea sin mí. Miré el reloj. A estas alturas, ya se habrían dado cuenta de lo que estaba pasando. El equipo de Gerardo no tenía nada más que hacer excepto rogar por ayuda. Pero ya era demasiado tarde para eso. Me recosté en mi silla, escuchando su desesperación resonar por el edificio. No me preocupaba que llamara el equipo legal, no me preocupaba nada de eso. Era demasiado tarde. Ya había movido los hilos, ya había hecho la jugada. De lo que aún no se daban cuenta era de que todo aquello en lo que confiaban estaba en mis manos. El teléfono sonó antes de que terminara mi café, Alan, el asesor jurídico general de la empresa. Me di cuenta por el tono frenético de su voz que estaban en un estado de pánico profundo. Mateo, necesitamos que arregles esto ahora. Las reuniones de mañana son críticas. Los inversores estarán aquí y todo se está desmoronando. ¿Puedes recuperar los sistemas antes de que sea demasiado tarde? No me apresuré a responder. Había estado esperando esta llamada todo el día. Dejé que el silencio se prolongara por un momento antes de hablar. Alan, Gerardo me despidió ayer, dije, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Así que no voy a arreglar nada. Solo estoy siguiendo las reglas. Los servicios están alineados con el contrato actual, y Gerardo tomó su decisión. Tendrán que lidiar con las consecuencias. Casi podía escuchar a Alan pasándose una mano por el cabello al otro lado de la línea. Mateo, por favor. La empresa está en el caos. Estamos al borde de perderlo todo. Necesito que vengas y te reúnas con nosotros. No tenía prisa. Está bien, dije. Me reuniré con ustedes en 1 hora. Cuando entré en la oficina, la atmósfera me golpeó como una pared. La tensión era espesa. La gente corría de un lado a otro, los escritorios eran un desastre. Era el tipo de caos que esperas cuando todo se está desmoronando. Y allí, sentado en la sala de conferencias, estaba Tomás, el padre de Gerardo, el hombre que había construido la empresa y pagado por el edificio, que ahora parecía haber envejecido 10 años en las últimas 24 horas. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos y sus manos apretaban un montón de papeles como si de alguna manera pudieran sostenerlo. Alan caminaba de un lado a otro, fuera de sí, tratando de gestionarlo todo a la vez, mientras que Gerardo apenas me miró. Sus ojos se movían hacia todas partes menos en mi dirección, con su rostro todavía rojo por la rabia de ayer. Estaba echando humo, y casi podía oler el pánico que irradiaba de él. Tomás fue el primero en hablar, con su voz quebrada y desesperada. Mateo, yo quiero disculparme por lo que pasó ayer.
Cometimos un error y yo. Levanté la mano, deteniéndolo antes de que pudiera terminar. Es demasiado tarde para disculpas, dije, frío y calmado. Pude ver la tensión en los hombros de Gerardo, la forma en que apretó la mandíbula mientras luchaba por mantener el poco control que le quedaba. Tomé asiento a la mesa, inclinándome hacia adelante lo suficiente para que pudieran sentir mi presencia. Ya no estaba aquí para ser amable. No estoy aquí para arreglar las cosas, Tomás, dije, fijando mi mirada en él. El trato está hecho. El ancho de banda en el que han estado confiando ya ha sido vendido. Los ojos de Gerardo se levantaron de golpe, su rostro pasando de rojo a blanco en un instante. ¿Qué? Preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro pero llena de incredulidad. Omnicorp, dije, sacando un papel de mi bolso y deslizándolo por la mesa hacia Tomás. Era un documento que mostraba la transferencia de los derechos de ancho de banda. Había finalizado un trato que ya había preparado antes de ayer. Tomás miró el papel, con sus manos temblando mientras lo leía, luego volvió a mirarme lentamente, con su expresión hundiéndose. No puedes. No podemos. No se suponía que esto pasara, Mateo. Gerardo abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí con una mirada. Su voz murió en su garganta y se hundió de nuevo en su silla, luchando claramente por mantener la compostura. Era difícil ver a alguien tan acostumbrado a tener el control desmoronarse, pero no me sentí mal por él. Cavó su propia tumba. Lo siento, Tomás. El contrato es vinculante, dije, recostándome en mi silla. No puedes deshacerlo. No puedes recuperarlo. El rostro de Tomás decayó. Observé cómo el color se drenaba de su piel, con su boca abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de encontrar las palabras pero no pudiera. El rostro de Gerardo, por otro lado, era ilegible, sus ojos ahora pegados al papel frente a él, todo su cuerpo rígido. El silencio en la sala era sofocante. Tomás estaba atrapado entre rogar y tratar de descubrir cómo salvar lo que quedaba. ¿Y Gerardo? Él ya se estaba desconectando mentalmente, tal vez dándose cuenta de que ninguna cantidad de dinero o influencia lo sacaría de esto. Sin embargo, aún no había terminado. No tenían otra opción ahora. Me necesitaban y tendrían que rogar por ello. Pero ya era demasiado tarde para retractarse de lo que se había hecho. Se habían quedado sin opciones y yo tenía el control. Necesitan que arregle esto, dije, rompiendo el silencio. Pero ya no soy su salvador. No trabajo para ustedes. El puño de Gerardo golpeó la mesa con frustración. Pero... Tomás simplemente se quedó mirando el papel como si pudiera de alguna manera cambiar las palabras con sus ojos. Ninguno de los dos dijo nada. No tenían que hacerlo. El mensaje ya estaba claro, ahora estaban a mi merced. ¿Y la peor parte? No tenían a dónde acudir. Salí de la sala de conferencias, sintiendo el peso de todo lo que acababa de hacer asentarse en mis huesos. La carrera de Gerardo había terminado y la peor pesadilla de la empresa se estaba desarrollando en cámara lenta. Al pasar por el vestíbulo, miré de reojo a Tomás, que seguía sentado a la mesa, con el aspecto de alguien a quien le hubieran drenado la vida. Gerardo, por supuesto, estaba echando humo, tratando todavía de aferrarse a cualquier ilusión de control que le quedara. Pero yo sabía que ya estaba hecho. Entré en el ascensor y presioné el botón del cuarto piso. Mientras las puertas se cerraban, no pude evitar sentir que esa satisfacción silenciosa se filtraba en mí. Yo había construido este lugar, cada uno de los sistemas que lo hacían funcionar. Y ahora Omnicorp era quien se beneficiaría de todo. Ellos obtendrían el ancho de banda, la refrigeración, el acceso a los ascensores. Todo lo que Proxicon había dado por sentado. Cuando llegué al cuarto piso, caminé hacia las ventanas, observando cómo llegaban los camiones de Omnicorp, comenzando el proceso de mudanza. El edificio que una vez perteneció a Gerardo y su equipo ya estaba en proceso de convertirse en la nueva sede de su competencia. Fue una lenta agonía, pero se sintió como el tipo de venganza perfecta. Me quedé allí parado viendo cómo el mundo seguía adelante sin ellos. El equipo de Gerardo estaba atrapado en el edificio sin conexión inalámbrica, sin refrigeración y sin forma de arreglar el desastre. Estaban acabados. Y no importaba a cuánta gente llamara Tomás o cuánto dinero lanzaran al problema.
Era demasiado tarde. Los sistemas ya no estaban. Al día siguiente, la noticia salió a la luz. Proxicon rompió oficialmente su contrato de arrendamiento, pagando las cuantiosas penalizaciones que habían estado tratando de evitar. Los ingresos del edificio estaban por las nubes gracias al desastre que habían causado. ¿Y yo? Recibí una bonificación por mi parte en la maximización de esos ingresos. No sentí nada cuando llegó el cheque. Observé el proceso de mudanza desde la ventana de mi oficina. Gerardo y su equipo tuvieron que bajar sus cosas por la escalera de incendios, pieza por pieza, con sus espaldas encorvadas bajo el peso de su fracaso. Tomás, mientras tanto, había reasignado a Gerardo a alguna oficina satélite en Tlaxcala. Yo conocía esa oficina. Tenía mal internet, mal todo. Era el tipo de lugar que podía quebrar el espíritu de una persona en poco tiempo. Pero eso ya no era mi problema. La carrera de Gerardo era historia. ¿Y Tomás? Se quedó para limpiar el desastre. Lo observé todo desde las sombras, sabiendo que yo era quien lo había orquestado. Fue una pequeña victoria, pero fue mía.